Por eso que fueron importantes las charlas anteriores cuando hablamos sobre la tierra prometida. Para mí es una de las metáforas más profundas que yo conozco. La tierra prometida, ¿no? O sea, la tierra prometida es ese mundito nuestro llegado a su optimización máxima, llegado a la perfección. Que desde la lógica es lógico. Algo que vos vas buscando mejorar, mejorar, mejorar. Se supone que habrá algún punto distante donde te espera la perfección. La lógica no lo rechaza eso. Bueno, esa es la tierra prometida, ¿no? Cuando podés llegar a decir mi padre y yo somos uno, o sea, te transformás en la unidad de ese pequeño mundito. Porque todos los conflictos existenciales con tus complementos han sido trascendidos, entonces solo queda la unidad de cada diálogo. La comprensión de lo que encerraba allá en lo más profundo cada conflicto existencial. Más o menos, esto es lo que venimos conversando, siempre dándole una vueltita más de rosca, sintiendo que se nos cambió, se nos movió el arco, ¿no? Entonces, claro, cuando retomamos un diálogo andando, siempre se retoma con el diálogo, con el arco cambiado de lugar. Porque en ese intervalo de tiempo que media entre un diálogo y otro, hay un espacio, ¿no? Pasaron una semana. Hay dos tareas que se desenvuelven en simultáneo. Por un lado, el ser interior profundo que tiene la oportunidad de hacernos llegar la trascendencia si tenemos una reflexión profunda, sincera, sobre lo dialogado. Entonces, si reflexionamos sobre lo que se puso en clara luz, sobre lo que el despertar de alguna forma manifestó, entonces, bueno, puede haber una maduración interna, pero en paralelo, y yo diría, tapando un poco lo que el verdadero ser propone, está la tarea que en ese mismo tiempo realiza el ego, que es la de distorsionar la posibilidad de comprensión, confundir, etcétera, etcétera. Entonces, cuando retomas el diálogo, te das cuenta que estás parado sobre un suelo que es desconocido. Te corrieron el arco, el ego te lo corrió. Por eso que yo siempre digo que el despertar no es la comprensión definitiva ni la transformación de la persona definitiva. El despertar es la puerta de un ciclo que debe concluir en el tiempo que le es propio según la naturaleza de lo revelado. Las revelaciones te ponen clara luz, mira viejo, el problema es esto. Algo que no veías antes. Bueno, hay que resolverlo. Ese es el tiempo posterior, ese es el tiempo que le es propio para completar el ciclo completo de tiempo en el que tendría que digerirse esa revelación y así ya incorporarla definitivamente a la vida de uno. Está esa falsa comprensión pseudoesotérica, bueno, al ser pseudo ya es falsa, de que la revelación o el despertar, la revelación, es la iluminación.
Claro que el despertar es luz, pero te prendieron la luz para que veas el paisaje, nada más. Y te dice, bueno, ahora caminá, anda que tenés que llegar a la otra punta. Antes lo hacías a oscuras. Todas estas cuestiones que siempre aparecen como bocadillo, ¿no? En este diálogo que tenemos, tienen una honda significación, porque te desbaratan toda esa pelotudez pseudoesotérica que el ego ha conseguido instalar en personas que son, no sé, personas sinceras, que acaban transformándose en equivocados sinceros porque absorben ese pescado podrido. Entonces, claro, viven la ilusión de una maduración, de una trascendencia que en realidad no es tal. Un poco el sentido que tienen estos diálogos es ir generando la condición para no caer en ese canto de sirenas que siempre hablamos. Siempre hacemos mención al canto de sirenas, que es esa hipnosis de lo grande, de lo colectivo, que siempre te coloca en la puerta equivocada para que no llegues a ningún lugar, o sea, para que no transciendas, para que no despiertes en la vertical. Es muy cruda esa verdad, porque si no hay un nivel de comprensión o un nivel de maduración en la persona, pueden darse fanatismos, como los hay y muchos, de esos que ven en el mundo el demonio, esos evangélicos o los fanáticos allá en los árabes, allá los musulmanes fanáticos allá, que entienden todo literalmente al pie de la letra y no hay una trascendencia en la comprensión, entonces se dan esos fanatismos donde el horizontal, claro, el horizontal es justamente lo que tenemos que trascender, pero cuidado, que es el eje horizontal de la cruz. Es tan sagrado como el eje vertical. El eje horizontal es el que nos permite trascender. Si no tenemos el conflicto dialéctico presentado sobre la mesa, vamos a trascender qué. Entonces vamos a crecer cómo. Vamos a madurar cómo. Entonces es muy importante comprender la unidad de lo que somos. Somos la cruz. Pero asociarle solamente al ego lo vertical, lo horizontal, perdón, es un error. Claro que el ego hace su campamento en la horizontal y quiere mantenerte ahí. Bueno, pero también está el ser que trabaja ahí, porque el ser precisa de esa conflictividad para revelar lo que tiene que revelar, que es la unidad de ese conflicto existencial básico que representa, es conflicto porque desde hace muchos años dejamos de ver la unidad. Entonces lo que es complementario acaba siendo enemigo. Entonces el ser nos quiere volver a ese estado de unidad que era el paraíso, el Edén,
un paraíso terrenal que realmente existió en forma terrenal mismo, cuando existía aquel planeta que orbitaba entre Marte y Júpiter y todo el sistema solar era una armonía perfecta. Entonces la Tierra, la biosfera, se desenvolvía a través de esa dialéctica trascendente donde no había conflicto porque los opuestos eran complementarios y se sentían como mutua necesidad. Ese estado paradisíaco existió. Y es un poco el fundamento de las utopías que uno busca en la vida, o de la utopía que uno busca en la vida. Ese estado paradisíaco terrenal sucedió hace más de 20 y tantos mil años y está de alguna forma grabado en la memoria colectiva del género humano. Entonces todos anhelamos ese paraíso terrenal. Ese estado de paraíso se vuelve a vivir en el proceso de transición entre una encarnación y otra, ¿no? Cuando entramos en el vientre materno, ahí entramos a vivir 9 meses del estado paradisíaco, el estado de unidad perfecta. Dentro del vientre materno somos unidad. No hay interno, externo. Todos somos, ¿no? Todos somos. Todo lo que está ahí adentro somos. Ese estado paradisíaco se rompe con el parto y de repente es como si un rayo nos dividiese al medio y nos coloca un mostrador en el medio y dice, bueno, de este lado sos vos, del epidermis para adentro, de ahí para afuera, del epidermis para afuera, es el mundo de tus complementos a los que estás naturalmente vinculado por la dialéctica. Bueno, pero el ego, que es el propio mostrador, te dice nada, nada, vos sos de aquí, del epidermis para adentro, el resto es el resto del mundo que está contra vos, defendete. Pero todos tenemos la evidencia de haber vivido un estado de paraíso dentro del vientre materno. Y eso está cercano, está ahí cerquita. No precisamos desandar 20 y tantos mil años a la época en que la Tierra era eso. La ley de la recurrencia, otra vez y otra vez y otra vez, nos vuelve al punto de partida como diciendo, no te olvides de esto, porque esto es lo que es. Esto es lo que tenés que llegar a ser una vez que el rayo del el parto, el parto, ¿no? Bueno, no sé por qué se llama parto. Parto me suena a partir, ¿no? Ahora me sonó eso. El momento del parto te divide. Entonces ahí es donde a partir de ese momento es que esa memoria intrauterina juega el papel para que vos elabores tu propia utopía terrenal, el deseo de volver a ese estado paradisíaco. Pero claro, como está el ego ahí en el medio, ya te empieza a pintar paraísos terrenales desde las hormonas, no desde las neuronas ni del alma, ni te empieza a meterle leña al fuego a las hormonas y a las diversas adrenalinas, y ahí es que se distorce la imagen de la utopía, del paraíso terrenal, de la tierra prometida. Y bueno, y ahí soñamos, o sea, como dijimos en algunas charlas ahí, con una isla paradisíaca, con un lugar terrenal donde todos los deseos del ego son cumplidos. Todo esto cuando es encarado por vías de una reflexión íntima, de una meditación realmente profunda, pacífica, ¿no? En el sentido de no
no buscar capitalizar saberes, sino apenas comprender. Todas estas cosas que venimos colocando sobre la mesa acaban siendo vitales para el desarrollo de la vida individual. La vida que estamos viviendo, presos en la horizontal, ha desdibujado la figura de la cruz, la ha transformado en algo hasta rechazado por la cultura. Y no me refiero a ningún crucifijo, me estoy refiriendo a la figura ancestral que representa la cruz dentro de la dinámica de la vida.